Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día ya martes 25 de abril. Y hoy la liturgia pues no está enfocada en lo que veníamos desde la semana anterior en el capítulo 6 según San Juan, sino que más bien hoy se revierte porque hoy es la fiesta de San Marcos Evangelista. San Marcos es una historia muy interesante. Algunos historiadores dicen que San Marcos era un niño cuando Jesús predicaba y que incluso en la casa donde se celebró la última cena era la casa de la familia de Marcos. Pero bueno, esas son cosas que se dicen, pero a nivel de texto bíblico sí nos aparece. Él era primo de Bernabé, otro gran colaborador de San Pablo, y él empieza a hacer pues ciertas misiones con ellos, hasta una misión específica donde por la dificultad de la zona y los peligros que habían, pues San Marcos pues le da un poco de temor y se devuelve nuevamente a la tierra. Y entonces en este caso pues había tenido un problema pues con San Pablo al respecto. Cuando regresa justamente a Jerusalén y demás, empieza a acercarse a el apóstol San Pedro, quien se convirtió como ese asesor y ese compañero fiel espiritualmente hablando. Y justamente producto de esa experiencia, pues él termina haciendo el primer evangelio. San Marcos, una de las cosas que lo caracterizan o que tienen o su valor a nivel de la literatura bíblica es justamente ese don de ser aquel que, movido por la predicación de San Pedro, empieza a llevar un texto, un mensaje o una escritura en función de la vida de Cristo, que es lo que conocemos justamente como el Evangelio según San Marcos, el primero de los evangelios escritos. Y bien, qué riqueza y qué importancia entender cuando vemos dos aspectos importantes. En primer lugar, el valor de la iglesia, de cada uno de nosotros como testigos de Cristo. Ya lo decía San Pablo en sus cartas, lo que aprendió del Señor no fue porque Cristo se lo dijo textualmente o en sueños o en visiones, sino porque después de ese encuentro en camino a Tarso, pues Pablo se va a buscar a la comunidad y la comunidad es la que da testimonio de Jesús al punto de hacerle pues fomentar esa fe que al final lo hizo el apóstol de los gentiles. Lo mismo pasa con Pedro, aquel que en su momento por un temor lo negó, aquel que en algún momento le tocó llorar amargamente por sus equivocaciones, se convierte en ese portavoz y ese testigo del Evangelio al punto de impactar tanto a Marcos que él logró hacer una biografía de Cristo según el testimonio de Pedro y también aquello que levantaba en su corazón, aquellos testimonios, aquellos relatos, aquellas historias. Entonces hoy al recordar justamente a este evangelista, tenemos que poner en consideración nuestra capacidad como testigos. ¿Hasta qué punto hemos sido nosotros capaces de impactar a otros a buscar a Jesús? ¿O es que más bien nuestra vivencia del Evangelio ha sido un poco laxa al punto que ni siquiera a veces nos convencemos nosotros mismos? Hoy es importante eso, el poder evangelizar en este tiempo de Pascua, donde recordamos que somos parte de la familia de Dios, donde nos movemos y caminamos en esa gracia fundamental que viene de nuestro bautismo. Se vuelve de imperiosa necesidad también que nosotros podamos ser portavoces de buenas nuevas, caminantes de nuevas esperanzas ante un mundo que tanto las adolece. Que podamos llevar a Cristo desde nuestra vida a otras personas y poder escribir también nuestros relatos evangélicos. El Evangelio según San Isaac en este caso, porque al final, y no tengo temor en ponerme ese San ahorita, no porque lo merezca ni porque lo sea, sino porque es la aspiración a la que debemos de apuntar. Porque al final esa es nuestra vocación específica, el conseguir la santidad. Que va a haber baches, que va a haber caídas, que va a haber golpes, por supuesto. Eso es parte de la experiencia de fe. Pero también es importante recalar de que nosotros tenemos que ser esos ejemplos y esos reflejos de la luz de Cristo. Como la luna. Qué interesante cómo la luna, cuando es una luna llena, puede iluminar una noche oscura. Pero entendiendo que la luna en sí misma no tiene luz, sino que refleja la luz del sol. Entonces, así nosotros tenemos que ser ese llamado a ser reflectores, a compartir la luz de Cristo en las oscuridades no solamente nuestras, sino de otras personas.
Esto es lo que nos enseña Marcos, y también entendiendo que Marcos también tuvo momentos de fragilidad. Marcos se echó para atrás en algún momento, pero también logró aprender del testimonio de Pedro, del testimonio de Pablo, lo que Cristo quería para su vida, y terminó convirtiéndose también en un obispo en Alejandría, del cual moriría martirizado. De aquello de lo que en su momento huyó, al final aceptó por amor al Evangelio. Entonces, que esta Pascua sea también una invitación a nosotros convertirnos en testigos de la resurrección, a poder ser llevadores de ese buen mensaje evangélico a aquel que lo necesita, y no tener miedo de hablar del Señor, que tanto se necesita en estos ambientes. San Marcos Evangelista intercede por cada una de nuestras intenciones, y que nuestras vidas también sean evangelios, que otros puedan también acercarse para poder en ellos encontrar a Cristo Jesús. Bendiciones y feliz día. Y también pues a todos los que llevan por nombre Marcos, pues felicidades en su onomástico.